Bueno, muy buenos días. Buenos días, Javier. Nos encontramos aquí en la comunidad de La Machuca por parte del Museo de Celaya, Historia Regional, aquí para poder hacer una cápsula informativa sobre la comunidad. Y para esta ocasión nos acompaña el historiador Rafael Soldara Luna, coordinador del Museo de Celaya, Historia Regional, y el señor Pedro Sánchez Mancera, destacado habitante de La Machuca, ilustre, podría decir, por la creación de su más reciente libro, La Machuca. Si es que nos lo pueden mostrar, señor Pedro. La Machuca, 70 años de historia. Y pues bueno, estamos el día de hoy para dialogar aquí con el señor Pedro presente sobre un poco de la comunidad y también que nos pueda hablar sobre su libro, cómo lo podemos conseguir, aspectos básicos del mismo y sobre todo pues qué lo inspiró a hacer esa obra. Entonces, señor Pedro, por favor, platíquenos de su libro. Gracias, pues yo creo que el motivo de escribir este libro es un poco cuando se construyó el templo, que fue en 1971, cuando se cumplieron 50 años de su construcción. Yo vi con cierta tristeza que hice algunas preguntas cuando la gente salía de misa y se las hice a gente que había vivido el proceso de construcción del templo, un antes y un después, y vi que nadie se acordaba de qué había pasado hace 50 años. Entonces empecé a reflexionar y me dije, ¿cómo es posible que esto se pierda? El templo fue un factor, uno de los factores, de los pilares que integraron esta comunidad. Era una comunidad dispersa, cada quien vivía en sus terrenos, alrededor de cuando sucedió eso, vivían alrededor de unas 20 familias, de diferentes lugares, provenientes en buena parte en ese tiempo de la región serrana del municipio de Celaya y límites con Tarimoro. Entonces dije yo, no, esto no se puede quedar así. Alguien tiene que empezar a escribir cuando menos lo básico para que las nuevas generaciones pues tengan un referente siquiera de qué pasó o cómo se formó esta comunidad. El maestro Jerónimo me había dicho que por qué no escribía. Yo, no, pues deja ver más adelante y más adelante. Y ahí para mí fue el momento de que me decidí a iniciar. Yo pensaba escribir, no sé, unas 4 o 5 páginas con lo básico de datos históricos, quién era la familia, quién había llegado, de dónde habían llegado, pero empecé y a mi muy entender, sin ningún guión, sin ninguna base, sin ninguna estructura de lo que fue el libro. Esto se fue dando conforme me fui avanzando y fue necesario empezar a ordenar las cosas. Ahí tengo mi libreta de mis primeros apuntes, borrones, porque todavía no lo tenía ni siquiera en la computadora. Eso fue, yo creo que cuando empecé a hacer la computadora, cuando empecé a utilizarla, ya había pasado más de un año escribiendo. Yo llevaba 40 y tantas páginas cuando empecé a usar la computadora. Okay. Entonces, no destruí nada, todo lo guardé. Ahí está la libreta, ahí están. Incluso dentro de ese proceso de escrituración, escribir, falleció mi mamá. Entonces, ya con un poco caliente la mano de escribir, le hice a mi mamá su historia y la escribí, incluso la leí con mi escritura. El día que se cumplió los 9 meses el día se cumplió su novenario,
y se la leía a todos los que nos habían acompañado en el novenario, a mis hermanos, a mis sobrinos, a todos ellos. Y por cierto, ahí me ayudó Javier para que yo estuviera declamando ahora sí que la historia de mi madre, y Javier le dije, ya nada más quiero que me acompañes, ponle música de fondo para que sea más emotivo el evento. Escribí de mi madre como unas 15 páginas más o menos de su historia. Y entonces ahí fue cuando interrumpí un poco el escrito y posteriormente le continué con ello. Muy bien. Entonces, señor Pedro, si nos pudiera comentar qué vamos a encontrar en su libro. En el libro van a encontrar primeramente la fecha de su fundación, quién fueron las primeras las primeras personas que llegaron. En este caso podríamos decir que las primeras 3 familias, que fue la familia de mi abuelo, don Fernando, doña Serapia, y sus hijos, David, Pedro y Salomón. David y Pedro ya con familia, don Salomón soltero. Ellos fueron los primeros fundadores. Hay gente que me ha dicho, oye, pero ya estaban aquí los dueños de a quien les compraron ellos el terreno, que tenían incluso un pozo, y había una persona que cuidaba el pozo. Digo, mira, les he contestado lo siguiente: si así fuera, que hubiera otras personas que habitaron la comunidad, pues mejor vámonos a regresarnos hasta los indígenas. Nos vamos a regresar 500 o 1000 años antes. Porque aquí se han encontrado vestigios de entierros de la prehistoria. Incluso a mí me tocó encontrar flechas, vasijas, pero según ahora sí que los fundamentos históricos, es cuando una persona llega a habitar un lugar, llega con su familia, adquiere una propiedad y permanece ahí, no se va. Las personas que ustedes me dijeron nunca vivieron aquí en la Machuca, vivieron temporalmente, no fueron otros que llegaron como trabajadores, pero no llegaron con una posesión así donde hay un documento que acredite que ellos compraron, como si está el lugar donde estamos aquí ahorita sentados, lo compró mi papá. Hay una escritura, y este fue el primer terreno que compró mi papá, y existe esa escritura notariada. Entonces, en ese sentido les digo, por eso no consideré, sino pues imagínate, cuando se habla de la fundación de Celaya, pues diríamos, pues sí, pues vamos a los chichimecas o a los otomíes. No, unas familias que oficialmente quedaron registradas y amparadas por un documento que nos hace ver que eso fue verídico, que nadie lo inventó. Entonces, por eso, esos los considero yo como las primeras familias que fundaron la comunidad, porque nunca se fueron hasta que fallecieron, aquí permanecieron. Muy bien. Bueno, y para recopilar esta información, ahora sí que su bibliografía para crear el libro, ¿realmente hubo otros libros detrás o usted fue construyendo la historia a partir de lo que le contaban, de lo que escuchaba, de lo que le dijeron sus padres, las mismas personas de la comunidad? Mira, hubo otra información por ejemplo, recopilada principalmente en algunos, creo que 2 o 3 libros del municipio, pero nada más para respaldar algunos nombres. Okay. Pero todo lo que fue, cómo fui construyendo este libro, fue en buena parte lo que me contó mi papá y luego lo que yo viví. Porque yo cuando yo nací, la comunidad tenía 2 años.
Yo tengo recuerdos a partir de los 3 años. Y como mi padre fue construyendo, fue de las personas que siempre luchó porque la comunidad empezara a obtener servicios, y yo fui su brazo que escribió, porque no sabía leer, pero no sabía escribir. Entonces, para todo, desde cuando yo empecé en primer año de primaria, la que más gozó que yo aprendiera a escribir fue mi abuela, porque ella tenía programadas sus novenas durante el año. Tenía la novena de la Virgen de los Dolores, la de San Francisco, la de la Virgen de Guadalupe. Eran 4 o 5 novenas que ella era ya su tradición. Y los Vía Crucis. Entonces había veces que mi papá, que era el que se las leía, se ausentaba, tenía salidas, viajaba mucho, sobre todo a traer mercancías de frutas, principalmente, de diferentes lados aquí del país. Y entonces a veces que hasta 15 días estaba ausente. Entonces, yo no habían pasado más allá de 3 meses de que entré a la primaria cuando empecé ya me consideró mi abuela su lector oficial. Y sí, empecé a leer las novenas y ya me quedé con buen tiempo hasta que hubo otros que empezaron a sustituirme en ese puesto, pues. Entonces, eso fue lo que me permitió estar al día con muchas cosas que iban sucediendo en la comunidad. Y buena parte desde ese tiempo fueron quedando en mi memoria, y realmente ya cuando me hice a la disciplina de escribir, pues simplemente fue dejar plasmado en un documento lo que viví. Claro, sí, o sea, por así decirlo, usted no es un cronista de profesión, no, pero más bien fue un personaje que convivió en la comunidad. Sí. Y todas estas experiencias, todos estos nombres, sí, pues son los que usted recupera en sí, el libro. Sí. Y pues nada más para el registro, ¿nos podría decir el nombre de su padre? Pedro Sánchez Patiño. De hecho, inicio en el video que también se realizó, se inicia el video con una frase de él. Esa frase de él nunca se me olvidó y ni se me va a olvidar porque en esa ocasión tuvimos la visita de personajes importantes y mi papá los pasó a la casa, y allí afuera tenía a mi mamá lleno de flores, de plantas, y allí donde nos sentamos fue en una sombra de una casuarina que está ahí, que estuvo ahí en la casa, ya no existe. Y le dijeron ahí las personas que lo visitaron: don Pedro, qué bonito lugar tiene aquí en su casa. Y les contestó con esa frase y les dijo: mira, al lugar que uno vaya con su familia, con sus hijos, ahí crea tu propio paraíso. Con esa frase empieza el video, y empieza en la descripción de la comunidad de La Machuca. Cuando me enfoco ya directamente a la comunidad, ahí empieza, esa frase se continúa también. Disculpe, ¿a qué video se refiere? Al video que se hizo para la promoción del libro, y el video se llama La Machuca, 70 años de historia, igual que el libro. Es un video muy emotivo, es bonito, a mí me gustó mucho, y Javier, uno de los jóvenes que me ayudaron aquí en la realización de este libro, lo narra muy bien y aprovechó muy bien una serie de imágenes, tanto de la comunidad como de fotografías de las que están en el libro. Yo le realicé el guión y
Y entonces pues es un video bonito y con eso arrancamos, con esa frase de mi padre arrancamos. No, pues señor Pedro, la verdad su historia es muy inspiracional, o sea, realmente creo que tiene demasiado que contarnos y hasta cierto punto estamos agradecidos de que haya tenido el valor de hacer un libro, porque realmente es un trabajo difícil, es un trabajo arduo, y yo siempre he sido de la idea de que la historia de la civilización se escribió a partir de la literatura. Sí. Entonces, aquí tenemos un registro de que está la Machuca, ¿no? De que existe, de que está latente, y pues ahora sí que esto puede animar incluso a las demás comunidades a que otros personajes de la historia se animen a realizar este tipo de investigaciones. Sí. Que pues sí, podríamos decir que es un trabajo muy de ociosos, pero, no. Pero pues es que es algo necesario, es algo vitalicio para la propia historia tanto de la comunidad como de la humanidad, porque no sabemos cuántas personas hay allá afuera que realmente sean de oficio, que sean historiadores, que sean cronistas o que sean literatos o que estén enfocados al área de las humanidades y que realmente necesitan esta recopilación, necesitan estas crónicas, necesitan estas historias. Entonces, señor Pedro, eso se lo agradecemos mucho de parte del libro, y no sé si quiere hacer algún apunte final al respecto para ya pasar a las preguntas concisas sobre la comunidad. Y realmente, mira, te voy a decir una cosa, yo había veces que me paraba, por ejemplo, días que decía, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Y qué sigue? Y de esas noches que se te va el sueño y siempre yo encontraba la solución para dar el siguiente paso en esas noches que se me iba el sueño. Y ahora como que ya lo encontré, ya para mí ha quedado como un método de qué sigue, y en la noche se clarifican las ideas y vuelves a encauzar tu pensamiento, a resolver no solamente en este caso los problemas yo de qué debía de seguir en el libro, sino ya de cosas de la vida diaria. Entonces, pues hay que aprovechar esa claridad que a veces de que Dios se vale para que uno vuelva a remarcar y encontrar el camino perdido a pesar de las diferentes circunstancias que a veces presenta la vida. Entonces, para mí eso fue una alternativa que me surgió siempre en mí, y quisiera que no perdiera el hilo, más el apoyo de los muchachos, de los jóvenes que me ayudaron. Eso fue fundamental para que esto se pudiera realizar. De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Pedro. Y pues bueno, entonces ahora sí le voy a hacer unas preguntas un poco más certeras respecto a la comunidad, para que pues ahora sí que la gente que ve esta cápsula se anime tanto a conseguir el libro como pues para que realmente se enteren, ¿no?, de que existe la comunidad de la Machuca. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tan antigua es la comunidad? Pues tenemos, de hecho, el 18 de marzo de este año, de 2024, la comunidad cumplió sus 70 años de haber sido fundada. Platicaba mucho mi mamá y mi papá que ellos llegaron ese 18 de marzo ya a vivir, en definitiva cambiaron todas sus cosas de la luz aquí, y me decía mi mamá, dice, otro día nos fuimos a la fiesta, se hace un recorrido a Cacalote, que es una comunidad de ahí cerca de La Noria, ya del municipio de Tarimoro, y hay se hace una fiesta conmemorando la muerte del padre de Fray José Pérez, de la época de los cristeros. Entonces va mucha gente aquí de toda esta región a esa conmemoración. Y dice mi mamá, ya nos fuimos aquí ya nos quedamos, de la madrugada nos fuimos caminando y ya no regresamos a la luz.
ya aquí nos quedamos a vivir. Ok, muy bien. Actualmente, ¿cuántos habitantes tiene la comunidad? Tenemos el registro más o menos de sobre arriba de 500 habitantes. 500 habitantes. Sí. No, sí es pequeño. Son sobre... Ha estado... De hecho, pues no hemos podido rebasar arriba de las 100 familias. Porque se ha ido gente a vivir sobre todo a Estados Unidos, y jóvenes que han salido ya con carrera universitaria a trabajar fuera y se han quedado en Querétaro, en Celaya, Claro. y así. Sí, claro, Ya. se han movido a las ciudades. Sí. Muy bien. ¿Usted sabe si existió algún propósito por el cual hubo la necesidad de fundar la Machuca? Pues el buscar yo creo que el propósito fundamental como decía mi papá, era en primer lugar, como aquí la tierra para cultivar aquí era una propiedad privada minifundista. O sea, esta zona del sur de Celaya, y sobre todo comunidades como La Cruz, La Luz, La Machuca ahora, San José el Nuevo, nunca fueron ejidos, siempre fueron pequeña propiedad. Okay. Entonces la tierra estaba muy, muy escasa, aparte de escasa, mala. Entonces, cuando vieron la oportunidad, mi abuelo, mi papá, de que con una superficie que vendieron en La Luz pudieron comprar más, entonces fue una decisión de venirse. Y aparte, como que mi familia siempre quiso vivir con más libertad, menos saturados de gente. Aquí vivieron prácticamente solo 10 años, hasta que empezaron a llegar y los primeros que empezaron a llegar fueron parientes de ellos, primos hermanos, que fue la segunda familia que llegó aquí a la comunidad. Ya fueron cerquita del 60. Okay. Entonces, todavía me acuerdo yo perfectamente, pues todo aquí salíamos y ya todo era monte. Hasta el pie del cerro, sigue siendo monte. Aquí todo esto enfrente, de hecho el nombre era Monte Grande, que abarcaba desde aquí, desde esta dirección hasta donde está Honda actualmente, hasta parte de ahí cerca de lo que es después fue Salanese. Todo eso era monte. Hay pastizal para alimentar el ganado. De acuerdo, muy bien. Ahora, en esta comunidad se venera algún santo, alguna virgen, y de ser así, ¿cuándo es como su fiesta patronal? Mira, por cierto, va ya la fiesta patronal, se viene ahora el 5 de junio. ¿Sí? Esta fiesta patronal se inició con la llegada, se compró un Cristo que en el 1977, 78, por ahí, aquí lo tengo la narración, se compró la imagen del Divino Redentor. Ese Cristo lo fuimos a traer, yo fui de los que en ese tiempo yo ya tenía una camioneta, yo estaba trabajando ya en desarrollo agropecuario Celaya, y ya tenía mi camioneta, y me dice el señor cura Villagómez: Pedro, quiero que nos lleves a León a traer el Cristo. Y dice: vamos a ir, me va a acompañar tu papá, y nos vamos los tres a comprarlo. Y hacia dónde hay que llegar. Y fuimos, lo trajimos. En ese tiempo el Cristo costó 5,000 pesos. Lo compramos ahí en el mero centro, del jardín en León. Ahí está una tienda de artículos religiosos.
De hecho, en ese tiempo era manejada por españoles, no sé ahora, ¿verdad? Pero era por españoles. Y esa imagen a mí en lo personal me gustó mucho, porque nos mostraron varias. No, a mí me encantó esa imagen. Y de hecho no he visto otras así para mi gusto, así de bonitas, como esa imagen que tenemos aquí. Muy bien. ¿Y en torno a esa fiesta hay alguna tradición? En torno a la fiesta, de ahí con la llegada del Cristo, se inició ya ahora sí las fiestas patronales. Y no se han vuelto a interrumpir, salvo cuando la pandemia. Oh, claro. Pero la fiesta originalmente era un 7 de junio. A raíz de que se vino con la bendición del templo y la llegada del Santísimo, le otorgó a la comunidad el obispo Victorino Álvarez que estuviera el Santísimo permanente, cosa que se le daba a las comunidades grandes, a un Tamayo, ya a la Luz como parroquia, a la Cruz, que eran ya de años. No, pues no sé qué hizo mi papá, convenció al obispo de que se tuviera aquí. Y me acuerdo que en esa ocasión le dijo al obispo, bueno, pues si tú te comprometes a que el templo va a estar visitado, va a estar pues ahora sí que con presencia de personas la mayor parte del día. ¿No dijo mi papá? Sí. Y mi papá lo tiene que 20 años a cargo del templo. Y todavía, y de ahí surgió la costumbre de la fiesta. Y nada más que cuando ya eso, en lugar de, por cuestiones de agenda del obispo, dijo, mira, yo no puedo el día 7, pero puedo el 5. Entonces se cambió, después duró más o menos como, pues sí fueron algunos años, como el 7 de junio, y después se cambió el 5 de junio y ya se quedó y ya como permanente hasta la fecha. Muy bien, muy bien. Pero bueno, le preguntaba, ¿tienen alguna tradición típica para esa fiesta? ¿Se hace algo excepcional? No sé. Pues se lleva a cabo, hay primeras comuniones de los niños, se tiene una misa concelebrada. De hecho, podríamos hablar cuando todavía estaba mi papá a cargo, venían, como él tenía un montón de amigos sacerdotes, venían hasta 10 o 15 sacerdotes. Se llenaba así todo lo que es el altar. Después de que él ya no se hizo cargo de ello, lo que era la fiesta, digamos la fiesta profana, ya lo de acá, él nunca participaba, él exclusivamente en lo religioso. Okay. Y ya cuando ya nos hizo cargo, se quedó ya, se siguieron patronatos para las fiestas ya de fuera, y pues ahí ya que hay música y baile, ya, pero sí ya fuera de lo religioso es lo que actualmente pues sí se sigue dando. Pero el aspecto religioso ahorita se queda en lo que es la celebración de la misa, y prácticamente hasta ahí ya todo lo demás es fiesta por fuera, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ¿aquí en la comunidad hay alguna comida típica o alguna artesanía, algo al respecto? No, algo que ya sea tradición, así que digas, no, en la Machucas hay que comer eso, no. Ok. Trae artesanía, pues fuera de lo que muchas señoras, hay muchas muy buenas para bordar, para tejer. Eso sí. Muy bien. De hecho, mi esposa es una enamorada del tejido, y pues teje muy bonito. Y no, dice, mira, así, me decía, mira, así como es
tú no puedes, el día que no tienes que leer, andas hasta desesperado. Así yo dice, el día que no tengo mis hilos, así que luego me dice, así que llévame, ya necesito hilo para tejer. Y así, con esa me la tapa perfectamente, el decir, mira, pues tú el día que no tienes nada que leer, dices, ay, pues ¿qué voy a hacer? Y sigo el tejido. Muy bien. Y hay varias así señoras que les gusta mucho eso. Ok, ahora pasando hacia el nombre de la machuca, que la verdad se me hace un nombre raro, Sí. Considerando las comunidades que tenemos aquí aledañas, como la Cruz y estas que mencionaba. ¿Qué significa la machuca o por qué se le da ese nombre? Mira, la machuca, creo yo, y según lo que he estado por ahí preguntando, investigando, y me decía mi papá, que era, bueno, proviene de un apellido. Ya después, ahora que he estado leyendo, que leí el último libro que me regalaste sobre los Celaya, ahí aparece entre los fundadores uno de apellido Machuca. Entonces, creemos nosotros que el nombre viene de un propietario que fue de aquí de estos terrenos. Porque en Tamayo, que es, digamos que era lo más antiguo aquí cerca, de gente ya como un lugar ya habitado por gente incluso de ciertos recursos económicos, el apellido de Machuca es muy común en Tamayo. Hay varios apellidos, hay gente que se apellida Machuca. Entonces, de ahí para mí que es la fuente del por qué el nombre de la comunidad. Okay. Se intentó cuando llegó mi papá aquí y mis tío David, incluso hicieron algunas gestiones para que se le cambiara el nombre. De hecho, yo me acuerdo que uno de los primeros vehículos que adquirió mi tío David y mi papá tenía David Sánchez Patiño, Rancho Santa Rita de Casia. Así era la razón social que traía. Las gestiones que hicieron no prosperó. Desde ahí fueron incluso a lo que es el registro público de la propiedad. Y dijeron, mira, es que ya todo, ya aquí necesitamos hacer todo un relajo para borrar los nombres de las propiedades que están en ese lugar y de los propietarios. Pues, ya sería hacer juicios y, ¿no? Así se queda, porque no les gustaba. Muy bien, y pues bueno, ahora como le venía preguntando, ¿nos podría platicar algo del cerro que ahora sí que se encuentra a la sombra? O sea, la Machuca se encuentra a la sombra del cerro. ¿Nos podría decir su nombre o algún aspecto que tenga este cerro? El cerro, pues es el nombre que con el que se le conoce tradicionalmente, es el Cerro Pelón. Pelón, ¿por qué? Por la parte de arriba con escasa vegetación, lo cual ha sido principalmente provocada por incendios, el que esa parte no dure mucho. Ahí había un arbusto que se llama ocotillo. Es un arbusto que requiere de muy poca tierra, porque arriba la capa de tierra es muy, muy, muy chica, y entonces por eso no se pueden encontrar árboles grandes. Okay. Porque no hay capacidad. Todo lo demás todo eso es piedra. Es piedra. Es pura piedra. Entonces a eso se debe que la vegetación, o sea, crece el pastos, arbustos muy pequeños, algo de candelilla, unas palmas, pero pequeñas, biznagas, todos esos cactus son los que sí abundan ahí arriba. La altura, estamos hablando de casi 2,000 metros sobre el nivel del mar, o sea, 300 metros arriba del nivel de aquí de la Machuca. Ok, muy bien. Bueno, y pues ya nada más para concluir un poco, señor Pedro, si nos pudiera contar alguna leyenda o algo de folclore referente a la Machuca. Pues mira, en leyendas la que más se distinguía mucho porque fue pasando de generaciones
era que en el cerro había dinero enterrado. Entonces hay algunas cuevas y pues ahí se ve, la gente iba a escarbar y pues sí, llegamos a encontrar, pero se encontraban, a mí me tocó todavía encontrar huesos humanos que estaban ahí sepultados. Y no, pues encontrábamos algunas vasijas de barro, pero algo así de más valor, pues nada, ¿no? Dice, y ya en broma dice, pues con razón seguimos igual de jodidos todos, dice, porque ya decía antes, ya venían así. Y eso, y una que nos tocó a varios ver, por ejemplo, yo había veces que llegaba a las 11 o a las 12 de la noche y alcanzaba ahí, aquí en este trayecto de donde está la Virgen hasta aquí, a una señora. Decía, mi madre, yo que vengo pensando que ya todo el mundo ya está dormido y esta señora, así, cubierta, la cara con falda hasta porque sí. Y su rebozo, como vestían las gentes de aquí, de antes, cuando estábamos recién llegados. Ya, paraba yo la camioneta, y venía y me bajaba a abrir la puerta. Y decía yo, no, pues ahorita nomás meto la camioneta y me regreso mientras llega para ver quién es. Pues ya, metía la camioneta y nomás, así que no, llevo un minuto. Nomás la brincaba, ni siquiera la guardaba, no, nomás la brincaba ahí de la puerta para poder volver a cerrar la puerta. ¿No? Ya cuando salía yo, ya iba ella como unos 50 metros adelante. Nunca la pude ver. Okay. Y me tocó verla, a veces me bajaba venía de alguna fiesta, algún evento con mi esposa, y es lo mismo. Dije, ahora sí la vamos a ver, y no, nomás cambiamos y ya, nada. A mi hijo se dice que se le llegó a sentar, la camioneta traía una caja, y dice que se le llegó a sentar desde allá, desde contar la granja esa de Bachoco. Dice, ahí la venía viendo por el espejo. Ya, bajaba aquí a la carretera y ahí se desaparecía. Y esa figura, pues prácticamente casi la mayoría de los que habitamos aquí en la Machuca, de las personas mayores, la han visto. Eso es lo que tenemos como ahora sí, algo sobrenatural. Que ya le digo, dice mi hijo que a él le tocó más veces, dice que no, ya ni se espantaba nada. Eso sirve que tengo con quien venir acompañado. No, pues muy bien, señor Pedro, muchas gracias. Por mi parte, yo concluiría aquí. No sé si el historiador Rafael quiera hacerle alguna observación, comentarios. Muchas gracias, ¿no, don Pedro? Pues muy agradecidos por recibirnos en su casa, muy contento por esta obra, ¿verdad? Ya le decía yo que es un libro, pues que es un ejemplo, digamos, de lo que se puede realizar desde la comunidad y cómo la misma gente que ha formado parte de esta historia puede de primera mano enriquecer, reunir estos testimonios y compartirlos. A mí me gustó mucho, la verdad, el contenido, la redacción, muy cuidado, muy ameno. Y bueno, pues a mí me gustaría que más bien nos dijeran dónde podemos conseguir el libro también para que la gente tenga oportunidad de adquirirlo. Pues aquí ahorita conmigo aquí en la Machuca, pueden hacer ahora sí que el pedido por teléfono es el 442-282-3939. Ya nos ponemos de acuerdo dónde se les puede llevar, en fin. Y por lo pronto sería aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Pedro. Muy contentos de estar visitando la comunidad de La Machuca. A ustedes que me visitan y gracias por permitirme dar a conocer
a mayor número de gentes este trabajo. Gracias. Gracias a ustedes.